Bien, para continuar la jornada vamos a darle el micrófono a Ricardo Guiso. Él es miembro también del grupo de logística, no sé, y a su vez es profesor del Departamento de Ingeniería y Transporte y Logística de la Escuela de Ingeniería de la Católica. Bienvenido, Ricardo. Me alegro que haya logrado llegar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por seguir acá, que tenemos una mañana intensa. Lamentablemente nos perdimos la presentación de la mañana por problemas de vuelo. Y yo voy a cambiar un poquito el foco porque entiendo que ahora está un tema bastante minero y lo que yo me voy a meter es mi especialidad. Yo soy del Departamento de Transporte y Logística y el trabajo y las cosas que voy a presentar acá tienen que ver más bien con el transporte en minería. Y la presentación la titulamos ¿Cómo mejorar la confiabilidad para asegurar el cumplimiento de planes de producción? La dividí en una motivación de por qué es importante estudiar los problemas de transporte. Vi un poco las empresas de las cuales viene gente y veo que muchos de ustedes no son del área especialistas en el transporte, entonces quiero explicarles por qué este es un problema en el que sí debería uno dedicarle tiempo en preparar y en tratar de resolver de mejor manera. Voy a presentar algunas cosas de optimización de operaciones de camiones, en realidad optimización de operaciones de flotas de transporte. Voy a hablar un poco de transporte personal y localización de instalaciones, que son trabajos que hemos estado desarrollando en algunas mineras en la zona. Transporte de insumos, que es otro tema en que nos hemos metido, y no sé si el tiempo debe hablar también un poco de reducción de impacto vial y temas de seguridad vial. En términos de motivación voy a referirme a un libro de hace 10 años, se llama Clock Speed, en que se hace un análisis de lo que se denomina como efecto látigo. Y este es un tema que se estudia mucho en logística y no sé si alguno de ustedes conocen. ¿Hay alguien que haya estudiado el efecto látigo antes? ¿Lo conoce? Bueno, lo que les voy a presentar es el efecto látigo. Está acá. El punto es que a la medida que uno se va subiendo en la cadena logística, uno va viendo mayores cantidades de oscilaciones en los consumos que uno enfrenta día a día. En general los clientes finales, el consumidor final, el último de la cadena logística, tiene un consumo que es relativamente estable de un producto. De hecho, el primero en diagnosticar este problema fue Procter & Gamble. Procter & Gamble, una de sus líneas de productos son pañales. Y ellos vendían y de repente no podían explicar por qué unos meses se vendían mucho más pañales que otros cuando la cantidad de guaguas más o menos estable. Cada guagua ocupa más o menos la misma cantidad de pañales diarios. Y empezaron a estudiar un poco el fenómeno y uno lo ve en cualquier tipo de producto. Entonces, pero los clientes no compran la misma cantidad de pañales todas las semanas. Hay semanas que van a comprar más o menos. Y eso ya a nivel del local. Si uno sube en la cadena logística, el local no hace pedidos de pañales todos los días ni todas las semanas, sino tal vez una vez al mes. Y por lo tanto, el distribuidor, lo que ve que de repente tiene muchos pedidos, de repente tiene muy poco. La fábrica, que le vende a varios distribuidores, a su vez ve mayores oscilaciones en las demandas de un punto a otro. Y después uno va viendo las fábricas, a su vez también compran equipos para fabricar productos y esos vendedores de equipos ven grandes oscilaciones, de un mes a otro van a ver muchas oscilaciones. Y lo que se le hizo en este libro fue estudiar algunos productos específicos y ver cómo este efecto del efecto látigo, que es la idea que el látigo se mueve un poquito acá en la punta y en la punta uno ve una gran oscilación, como sucedería también a nivel de la industria. Y acá voy a mostrar. Y acá hay una comparación de cómo cambia, cómo oscila el crecimiento del PGB, que aparece en rojo. Y uno ve, claro, hay años donde la economía crece más y crece menos. Si uno ya se mueve a nivel verde, cuál es la producción y venta de vehículos, la curva verde tiene mucho mayor oscilación. Y si uno va después a los que producen equipos para fabricar vehículos, ve grandes oscilaciones y ve que hay años en que la demanda aumenta un 70% y hay años en que la demanda cae un 50%. Otro ejemplo, la industria de los semiconductores, nuevamente uno ve ahí en celeste y en morado curvas que tienen oscilaciones, que son crecimientos de la economía mundial y norteamericana. Después, si nos movemos
a la curva amarilla son la industria de electrónico y computadores, ve bastante más oscilaciones, pero si uno ya se va a la industria de los semiconductores, que son productos que se utilizan para la producción de computadores, nuevamente ve grandes oscilaciones. Y algo parecido uno espera del cobre. El cobre está al final del eslabón de la cadena de producción y si un año de repente vamos a tener grandes aumentos de demanda y grandes caídas de demanda. Y si uno ve acá, esta es una evolución del precio del cobre en el último siglo y medio y ve cómo de repente el precio del cobre ha sido altísimo, cómo el precio del cobre ha caído y eso es producto de que hay mayor o menor demanda por cobre de un año a otro, y la verdad que esto es inevitable. Cuando uno está en industria que está arriba en la cadena de producción, es esperable que un año uno tenga gran demanda o varios años tenga gran demanda y después vengan años de grandes caídas. Y bueno, si uno además revisa con cuidado, se da cuenta que los años en que el precio del cobre estuvo muy bajo coincidió con problemas políticos en el país, años en que el precio del cobre estuvo alto son años donde en general los gobernantes fueron muy bien evaluados. Y lo otro es que si uno analiza la industria de la minería, se da cuenta que menos del 1% del material removido es mineral y por lo tanto hay una gran cantidad de transporte que se debe realizar. En términos de energía, el transporte es el segundo proceso que más consume energía en una mina y es un proceso de alto costo. En la minería a cielo abierto del orden del 35 al 45% de los costos de explotación. Por lo tanto, ser más eficiente puede permitir reducir costos y es clave en la última línea. Basta con hacer pequeñas mejoras para ver grandes beneficios y no solo va a haber beneficios en la última línea, sino que también va a tener una producción que va a tener menos problemas. Y la pregunta que uno debe hacerse entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Minimizar el costo de transporte? ¿Es eso lo que debería perseguir alguien? Y voy a responderlo con un ejercicio bastante académico sencillo, después voy a ir a los ejemplos más prácticos. Y el ejercicio académico es, bueno, ¿cómo minimizamos el costo de transporte? Si yo quiero minimizar el costo de transporte, lo que debo hacer es llevar vehículos llenos. El vehículo lleno, el costo por tonelada transportada es más bajo. Y acá tengo un dibujo de qué es lo que pasa con el inventario cuando yo manejo vehículos llenos. Bueno, empiezo a acumular inventario hasta un determinado punto, llega el camión, se lleva todo y baja nuevamente el nivel de inventario. Nivel de inventario promedio, aquí aparece marcado. Pero ¿qué pasaría si yo aumento el costo de transporte y en vez de llevar vehículos llenos, llevo camiones a medio llenar? El costo por tonelada de kilómetros va a aumentar significativamente, pero el costo de inventario va a reducirse a la mitad. Entonces acá tenemos claramente un trade-off, y dependiendo de cuál es el costo de los productos que estoy transportando, voy a preferir transportar vehículos llenos para minimizar costo de transporte o transportar vehículos a medio llenar, incluso llevar un solo producto por vehículo para minimizar el costo del inventario. Podría esperar de que productos muy caros yo elija transportarlos directamente y no preocuparme de cuánto espacio ocupa. Entonces la política óptima va a depender del producto transportado. Si nos movemos a la operación de transporte en una mina, este es un ciclo típico de un camión en minería a cielo abierto. Tenemos que el camión va a ir a la pala, va a un charcador, a un botadero y va a volver a cargar, y ese es el ciclo del camión. Si uno analiza los tiempos de un ciclo de un camión, se da cuenta que el orden del 10% del tiempo del ciclo es espera. Y la pregunta es cómo gestionar esto para reducir esa espera. ¿Qué podemos hacer para que la espera sea mejor? O cómo priorizar. Tal vez hay algunos camiones que nos gustaría que esperaran menos porque son más eficientes. ¿Cómo hacerlo mejor? Acá hay algunas fotos de camiones esperando. Y acá están algunas de las preguntas que nos interesaría responder en este tipo de problemas. Y el problema requiere dimensionar la flota de camiones y saber cuál es el mix de camiones que uno debería operar. Y existen herramientas, hay gente que uno va y me dice, no, pero si tenemos una metodología
metodología es match factor, pero cuando uno lo compara, lo que dice el match factor de lo que pasa en la práctica, hay grandes diferencias, hay grandes discrepancias. Y estas cosas se pueden hacer mejor. Nosotros hemos estado trabajando en producir mejores metodologías, métodos que permitan hacer una mejor predicción de cómo hacer la operación de antemano antes de conocerla. ¿Cómo gestionar cuando uno tiene información en tiempo real? Hoy día es cada vez más fácil monitorear lo que está pasando en la mina y cambiar los planes de operación. Y prontamente, y en algunos casos ya existen, son vehículos autónomos sin choferes, y hay que empezar a pensar en la mina del año 2020, cómo la vamos a operar. Y para eso lo que uno quiere desarrollar son técnicas que permitan simular esto y evaluar las mejores prácticas. Voy a mostrar un trabajo que hicimos en otra industria, un sistema de soporte de decisiones para la optimización de naves, pero que es algo bastante similar a lo que uno podría pensar hacer en este caso. Y acá hay una comparación de los meses en que comparamos la operación del trabajo que se hacía completamente manual. Esta es una empresa nacional que tiene que transportar petróleo y derivados de petróleo desde las refinerías a los distintos puertos, y desarrollamos un modelo de optimización, y acá está la comparación de los costos de la operación de naves con las rutas que se construían manualmente con las que obtuvo el modelo de optimización. Y ustedes ven las reducciones importantes en costos que uno puede conseguir. Y esto para que las empresas lo ocupen, se requiere insertarlo en la forma en que ellos toman las decisiones y en la forma en que ellos manejan la información. Y para eso se diseñó una interfaz del sistema de soporte de decisiones, y esta es la sigla DSS, Decision Support System. Y acá están los distintos puertos, la cantidad de gasto, las planillas de reporte de resultados, acá hay planillas de reporte de cantidades de metros cúbicos a transportar para cada uno de los lugares. Distintas pantallas para hacer fácil el manejo de datos de entrada y de salida de los modelos. Entonces, la idea es que las decisiones que hoy se manejan a nivel de Excel se sigan manejando de la misma manera los datos, o tal vez en algunos casos mejorar los procesos de toma de decisiones porque se levanten de mejor forma esos datos, y sin cambiar la forma en que se procesan los datos, tener mejores motores de búsqueda y de proponer mejores soluciones a los problemas que uno enfrenta. Bueno, acá hay varios ejemplos de las planillas que se desarrollaron en este módulo. Incluso había un módulo en que se presentaba cómo iba a quedar cargado la activa de cada uno de los barcos y los manejos de inventario en los puertos. Si uno va al transporte de personas e insumos y uno mira cómo son las minas, y acá voy a apoyarme en el puntero, bueno, la minería se desarrolla en lugares donde de otra forma no viviría gente en muchos casos. Y a esos lugares hay que llegar con personas y con insumos para poder realizar los procesos. O sea, no solo necesitamos transportar el mineral, necesitamos transportar personal. Hay muchos contratistas, cómo coordinarlos para que no todos se muevan solos, cómo diseñar turnos, y eso va a ser el foco de la presentación que viene después, y cómo llegar con los insumos críticos para que estos procesos no se detengan. Entonces, no solo es minimizar los costos de transporte, yo además necesito tener los suministros para que las líneas de producción no paren. Y acá hay insumos críticos, combustible, explosivos, ácido sulfúrico, repuestos, etc. Aquí la clave es mantener la continuidad operacional, y eso requiere que las redes sean resilientes. Si hay algún problema, yo tengo que ser capaz de tener redundancia en el sistema, pero tampoco quiero tener tanta redundancia que haga que el sistema sea muy caro de manejar. Acá voy a presentar algunos proyectos en que hemos trabajado. He escondido los nombres de los clientes. Este es un proyecto de una faena no muy lejos de acá, donde en el PIC se va a requerir del orden de 16.000 empleados si uno suma los distintos proyectos que ahí aparecen, y eso va a ocurrir en el año 2014. Y acá ustedes ven el perfil de carga que uno va a tener que mover en términos de turnos para llegar a esta faena. Y al diseñar estos turnos no es trivial. Hay expertise en el área de transporte que puede ser muy útil. De hecho, acá voy a mostrar acá hay una microsimulación de las operaciones, y este era el diseño que tenía la compañía antes de que nosotros interviniéramos. Y si ustedes ven acá esta cola,
esta era la cola de buses que se iba a producir en el sector donde estaban los comedores de la faena, producto de la cantidad de turnos que iban a manejarse simultáneamente y por el mal diseño original que tenía la solución que se pensaba implementar. Acá se remodeló completamente y se simuló una nueva solución que permitía evitar estas colas de buses que se iban a producir a la entrada de los casinos y que además permitía que las caminatas fueran menores. Se relocalizó el casino para disminuir los tiempos de ciclo de los buses que iban a dejar y a buscar a los trabajadores a la hora de operación, y con eso se produjeron ahorros muy importantes en los tiempos del personal que iba a trabajar. Acá de hecho voy a mostrar los resultados. En azul aparece la solución original que tenía la compañía, y ustedes ven acá son las distancias recorridas por los peatones, por los pasajeros y por la carga y las camionetas para distintos horarios, y había dos soluciones. Está la solución original que tenían, hay una solución mejorada, y acá está la optimización, que es el trabajo que he producido o haciendo simulación. En algunos casos la cantidad de kilómetros que recorrían el bus aumentaba, pero con eso ganamos una gran cantidad de kilómetros que recorrían como peatones. Y esos kilómetros como peatones son los kilómetros más lentos, y esto permitió reducir del orden de 2 horas la cantidad de tiempo que los trabajadores estaban en actividades que no eran productivas. Luego, esto puede ser bastante interesante y requiere no solo una mirada sectorial de que alguien diga, ok, el problema de transporte lo resuelve este, el problema de la localización de instalaciones lo resuelve este. En muchos de estos casos, las sinergias que uno puede conseguir al resolver problemas conjuntos, después Juan Carlos les va a hablar de problemas de turno, el diseñar los turnos y considerar eso en conjunto con los problemas de transporte también puede permitir ahorros importantes de recursos en las optimizaciones. Este es otro problema que abordamos, y este es un problema de suministro de ácido sulfúrico para una de las minas de la zona. Y bueno, acá en la alternativa hay 3 puertos por los que podían entrar, y hay una gran cantidad de alternativas. Si ustedes les muestran este gráfico, acá están las distintas alternativas. Uno podría construir ductos, puede transportar por tren o por camión, y hay distintos nodos en esta red, que son distintos puertos donde uno podría entrar, distintas minas que van a requerir ácido sulfúrico, y finalmente dónde lo almacenamos y cómo lo llevamos hace que uno podría tener grandes diferencias en costo. Como pueden ver, este es un problema combinatorial. Existen demasiadas soluciones como probarlas a mano, y existen herramientas de optimización para buscar las mejores alternativas. Lo otro que uno puede observar acá es que hay un problema en que uno tiene que intervenir, y acá hay una solución de compromiso entre eficiencia, que es lo que minimiza los costos, y qué es lo que es más resiliente, si se cae alguno en la obra, si eventualmente se rompe alguno de los ductos, ¿qué pasa? No podemos parar la producción, tenemos que tener alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son el conjunto de alternativas que uno debería construir en esta red para que tengamos un servicio que sea resiliente y que requiera invertir lo mínimo en redundancia? Con un poco de redundancia uno puede lograr el máximo número de beneficios. También en este estudio hicimos un levantamiento de toda la oferta y demanda de ácido sulfúrico en la zona. Y cuando uno ve este tipo de cosas y ve que hay varios puntos donde se va a demandar y varios puntos donde se produce, uno podría pensar en la posibilidad de que varias de estas minas centralicen el suministro de ácido sulfúrico y reducir los costos a través de consolidar carga en determinados puntos, tener puntos de acopio intermedios. Y la idea acá es que en algunos casos competimos por tener menores costos de producción, pero en otros casos colaboramos, y acá hay la idea de este co-competition, por un lado competir y cooperar al mismo tiempo en el mismo sector. Otro desafío que nos gustaría abordar es el de la reducción de impactos ambientales. Chile tiene un compromiso de reducir sus emisiones de CO2 al 2020 en un 20%. Este no es un desafío fácil y que en algunos casos puede exigir que alguien defina
diseña como política tal vez un nuevo impuesto a las emisiones y cuál sería el impacto en la producción. El analizar esos escenarios, ponerse, y tenemos herramientas como para hacer la optimización y ver cuál va a ser el impacto para distintos escenarios. También uno podría plantear algunos proyectos donde parte del beneficio sea medible y al ser medible uno podría vender bonos de CO2 para financiar el proyecto. También es una posibilidad. La última área que voy a tocar tiene que ver con temas de seguridad vial, y acá hemos trabajado en temas de diagnóstico y tratar de pasar un poco de la cultura de pasiva, en que uno donde ve un problema pone un letrero, a una cultura más activa, donde uno define cuáles son los lugares donde es más probable que ocurran estos incidentes y modifica el diseño y actúa para evitar que estos problemas se produzcan. Y en muchos casos, estas áreas han estado dominadas por gente que está dedicada a la seguridad industrial, y la seguridad industrial normalmente tiene que ver con objetos que no están en movimiento. Se preocupa de cómo reducir los riesgos de operarios o funcionarios que están fijos en una actividad, pero no están considerando la dinámica de vehículos de gran tamaño, movimientos, y en casos extremos se le pone, por ejemplo, una gran cantidad de ropa protectora, casco a choferes que van a estar en un habitáculo bastante donde el casco les va a molestar, les va a producir tal vez más somnolencia, y no estamos pensando bien cuál es la forma de abordar ese tipo de problemas. Y muchas veces el resultado o la métrica por la cual se mide es cuál es la accidentabilidad. Entonces dice, bueno, no tuvimos accidente, estamos bien, y la verdad es que no estamos viendo los potenciales, porque en realidad la mayoría de estos casos son incidentes de baja ocurrencia o de baja probabilidad, pero con alto impacto. Lo que queremos es reducir el impacto en caso de que ocurran estos incidentes, y eso es lo que requeriríamos. Entonces, ¿qué se requeriría y cuáles serían las recomendaciones acá? Hacer un diagnóstico de seguridad vial, que implica que gente que es especialista en esta área vaya, revise los lugares y detecte cuáles son los puntos donde hay más riesgo. Ir a diagnosticar cuáles son estos factores de riesgo y cómo poder reducir los factores de riesgo. Analizar los factores y cuáles son las condiciones laborales de la carga, que se están cumpliendo o no se están cumpliendo los horarios, y revisar en algunos casos algunas rutas que son críticas en términos de accidentabilidad. El cumplimiento de los tiempos, los hábitos de transporte y algunos esquemas que también permitan mantener de mejor manera las vías, como son esquemas de pesaje en movimiento, para que los pesos no dañen los pavimentos antes del tiempo. Algunas recomendaciones acá: tener una unidad rectora. Ojalá esa unidad rectora no dependa del área de operaciones, que sea una unidad que sea aparte del área de operaciones, porque hay objetivos perversos si uno le asigna la misión de tutelar la seguridad vial a la gente que tiene que aumentar la productividad. Debe ser otra el área que se preocupe de contrarrestar los riesgos que tiene ese aumento de productividad. Aplicar tecnología, ojalá lo más posible, tener sistemas automatizados de medición de peso, medición de horas de trabajo, gestionar y controlar que se estén cumpliendo los planes de seguridad. Capacitación a conductores, este es un tema muy relevante porque son ellos los que finalmente están enfrentados a transportar estas cargas peligrosas o transportar vehículos de gran tamaño. Control y fiscalización de la velocidad, que son cosas que se pueden automatizar y que es muy importante hacer en esta área. Acá hay otras recomendaciones de rediseños de seguridad vial. Hay bastante experiencia en auditorías de seguridad vial, expertos
van, revisan los caminos y ven cuáles son las zonas más peligrosas y cómo se puede mejorar la conectividad en algunos puntos. En términos del layout de distribución también es importante considerar cómo es la interacción entre los vehículos de carga, los vehículos de pasajeros y los peatones en algunos puntos donde hay cambios que también son factibles de mejorar, de diseño que permitan reducir no solo los tiempos que la gente pasa ahí, sino que reducir a los riesgos a los que están expuestos. Bueno, regularizar, señalizar, eso yo diría que es bastante común en términos de operaciones. No voy a saltar esto para llegar a... Hay una gran cantidad de tecnología en los vehículos que se pueden operar y los vehículos que se están operando en la actualidad, y uno podría ser más exigente en los contratos para transportar a personas en los distintos proyectos. No voy a saltar para llegar a Entonces, para cerrar, un poco cuáles son los principales puntos de esta presentación. La política óptima de transporte depende del producto que uno va a transportar. Productos muy caros, la recomendación es buscar aquello que minimice el tiempo de traslado, y en el otro extremo tenemos que tratar de buscar las formas de consolidar para llevar vehículos llenos y coordinar, y en ese sentido puede ser razonable coordinar más de un centro de producción. En términos de optimización de operaciones de camiones en la mina, mejoras marginales pueden tener un alto impacto porque estos son vehículos muy caros en que hay muchas horas de operación. Luego hacerlo un poquito mejor puede significar un gran beneficio, y en general, al igual que en casi todos estos problemas, ojalá no aislar una parte y resolver cada uno de los problemas por separado. La optimización conjunta permite grandes sinergias, y esas son las sinergias a las que deberíamos apostar. En el caso de la optimización conjunta de palas, camiones, uno puede demostrar que se consigue mejoras mucho más importantes que se resuelve cada uno de esos problemas por separado. En términos de personas y de insumos, la clave es compatibilizar eficiencia con resiliencia. Por un lado, queremos que transportar y llegar con insumos a mínimo costo, pero también necesitamos que ante eventualidades seamos capaces de responder, y eso es fundamental en el diseño de los servicios. Planificación conjunta de localización de instalaciones y transporte es un área en que se puede avanzar mucho. La mayoría de los proyectos mineros en general esta área no la ha considerado, y nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido, es que hemos conseguido grandes mejoras en términos de los tiempos en que podemos mover a la gente y en los tiempos en que los vehículos hacen su rotación interna por mejoras de diseño. Y en general hay técnicas de simulación que permiten ver y anticiparse a los problemas de diseño antes de que estos ocurran y se materialicen en la práctica, y por lo tanto el hacer el ejercicio de antes de implementar, simular, ayuda mucho a mejorar la operación. Planes de reducción de emisiones para los vehículos es algo que probablemente va a ser más relevante en la medida que se pongan más exigentes las normas. Y planes de seguridad vial para los caminos, y no desde la perspectiva de reducir riesgos en un lugar, sino de reducir riesgos del movimiento de grandes vehículos y cargas. Quedo a su disposición para preguntas, comentarios.